Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Tributario 1, quien les saluda y le da la cordial bienvenida a este laxo académico 2025-2, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar durante estas 12 semanas de clase. Hoy, martes 6 de mayo del 2025, iniciamos nuestro primer encuentro síncrono en una unidad curricular bastante importante, bastante de interés entre el sujeto activo y sujeto pasivo de la obligación tributaria. Hoy vamos a abordar la siguiente agenda. La bienvenida que lo acabo de realizar. Vamos a hablar un poquito del plan de evaluación, ese cronograma de encuentro síncrono, introducción a la unidad curricular y algunas recomendaciones finales. Importante, y es como yo lo digo, conocer un poco o identificar la unidad curricular que estamos cursando. Y cuando hablamos de tributario, automáticamente nos referimos a tributos. Y esos tributos pueden estar divididos en impuestos, tasas y contribuciones. Pero el marco legal nos habla lo que es tributo. ¿Qué es tributo? No es más que un conjunto de normas y principios jurídicos que regulan el comportamiento de los contribuyentes y los fiscales en relación con los impuestos y otros gravámenes, y que establecen las sanciones penales y administrativas para aquellos que incumplen con las obligaciones fiscales. Fíjense que nos están hablando de tributos y nos están hablando de obligaciones fiscales, porque realmente es así. Y cuando hablamos de tributo, nace una relación entre sujeto activo y sujeto pasivo. Ahora ustedes dirán, profe, ¿cómo es eso? Bueno, el sujeto activo es el Estado y delega la responsabilidad en temas tributarios al CENIA como ente recaudador nacional. Pero también tenemos otros entes a nivel estatal y a nivel municipal, como lo es las alcaldías también. Pero también ellos se convierten en sujetos activos. Y los sujetos pasivos no es más que cada uno de nosotros, llámese personas naturales o personas jurídicas. Cada uno de nosotros somos sujetos pasivos de la relación y obligación tributaria. Ahora bien, en la unidad curricular Tributario 1 vamos a abordar una serie de núcleos temáticos. Y esos núcleos temáticos son, primero, aspectos relevantes de los tributos de las empresas. Dos, código orgánico tributario como medio de control en una empresa. Y tres, aspectos relevantes de la declaración de renta en una empresa. Fíjense ustedes, cada uno de estos aspectos nos relaciona, nos conecta, nos vincula con el CENIA. ¿Ok? Recordemos una vez más que el CENIA es el ente recaudador de tributos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la parte tributaria, tenemos como ley suprema, por llamarlo así, la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y seguidamente viene el Código Orgánico Tributario, es decir, que el Código Orgánico Tributario es esa normativa legal que establece los procedimientos
basado en sus artículos sobre lo que debemos cumplir y lo que no debemos cumplir. Porque recordemos que al no cumplir tenemos penalidades, tenemos sanciones, tenemos multa, incluso hasta podemos tener el cierre temporal de la empresa, organización o entidad. Entonces, importante, importante, cumplir de manera adecuada, tal como lo establecen las leyes que regulan todo lo que tiene que ver en materia tributaria. Ustedes ahora dirán, profe, pero no es nada mal el Código Orgánico Tributario, es verdad. Tenemos la ley del IVA con su reglamento, ley de impuestos sobre la renta con su reglamento, ley de sucesiones, ¿ok? Tenemos también otras leyes, tenemos ahora la ley de pensiones, tenemos también la ley de retenciones de IVA, el decreto 1808. Tenemos también la de los grandes patrimonios, que es una vez al año y se realiza en el mes de septiembre. Entonces, imagínense ustedes todas las leyes que nos regulan. Y con todas las leyes nosotros debemos cumplir, porque si nosotros no cumplimos, recordemos que nos llega en cualquier momento ese regalito que es una bombita que puede ser explosiva. Entonces, ahorita en la actualidad, para nadie es un secreto cómo está el CENIA en la calle, cómo está el CENIA fiscalizando, cómo está el CENIA, bueno, como un huracán. Entonces, eso también tiene un poco asfixiado a los contribuyentes, porque a veces también es la manera. Yo he presenciado fiscalizaciones donde hay fiscales que van de una manera educada, pero hay otros que van con una manera atropellante y de manera agresiva. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar y uno dice, wow, Dios mío, ¿en qué manos estamos? Porque a veces podemos tener las cosas perfectas, pero siempre buscan algo. Pero bueno, una de las cosas que yo siempre digo es que a veces el comportamiento que tenemos como profesionales, y si no es manera adecuada y es una manera atropellante, en cualquier momento la vida nos lo regresa. Y por eso es que invito a reflexión a ustedes que se están formando para ser futuros contadores públicos y quizás de repente tenga estudiantes de administración para ser licenciados en administración. Importantísimo es la humildad, importantísimo es la ética profesional. O sea, yo siempre basándome en lo que establece la ley de manera justa y, como digo yo, encaminando y llevando el escudo de la humildad y ética profesional. Otro de los núcleos temáticos nos habla sobre los aspectos relevantes de la declaración de renta. Recordemos que la declaración de renta se hace una vez al año. Una vez que nosotros cerramos el ejercicio económico, que por lo general para muchas organizaciones desde enero hasta diciembre, de enero hasta diciembre, tenemos un lapso de 90 días, es decir, 3 meses, 30, 60, 90. Es decir, que tenemos en teoría hasta el 30 de marzo, pero realmente no es así. ¿Por qué digo que realmente no es así? Porque
La administración tributaria tiene sujetos ordinarios y sujetos especiales. Y los que son contribuyentes especiales se rigen por un calendario fiscal. Y ese calendario fiscal establece las fechas en que tú estás en obligación de declarar, de enterar y pagar si te da una cuota tributaria. ¿Ok? Si no, simplemente cumples con la formalidad de declarar y listo. Entonces, esta declaración del impuesto sobre la renta es donde es un poquito cuesta arriba, porque hay que analizarla bien, hay que revisarla bien, porque es donde el CENIA empieza a revisar todo para ver si de repente tienes algún gasto que no cumple con las formalidades. ¿Y cuál es la recomendación que yo siempre le doy a mi gente? Es que debemos cuidarnos y hacer las cosas bien. Es decir, que si nosotros estamos comprando, bien sea una propiedad, planta y equipo, o estamos comprando algunos útiles para las oficinas, o estamos comprando de repente algunos uniformes porque tenemos que de repente la imagen corporativa de la organización, es que automáticamente debemos solicitar, revisar y aprobar que el mecanismo de control, que es la factura, esté de manera adecuada y que cumpla con la Providencia 0257, que nos habla sobre el régimen de facturación, es decir, toda la formalidad que debe tener las facturas. ¿Ok? Fíjese un poquito lo complejo que es, pero no es difícil. Simplemente es un tema que nosotros debemos de hacerle seguimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos preparándonos, sí o no, para ejecutar de manera práctica nuestra profesión? Entonces, es un tema de reflexión, ¿ok? Recordemos que yo siempre le digo a mis estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, que no seamos uno más del montón, marquemos la diferencia. ¿Cómo se marca la diferencia? Se marca con compromiso, responsabilidad, puntualidad, ética profesional, que nos va a ir garantizando no la fama ni el éxito, sino el buen comportamiento y desarrollo en nuestra profesión. Entonces, fíjense ustedes, estimados participantes, la unidad curricular consta de 3 núcleos temáticos, los que ya le mencioné: aspectos relevantes, código orgánico tributario y declaración de renta en una empresa. Esa declaración de renta, recordemos que es una vez al año. En el Código Orgánico Tributario, cuando veamos nuestro encuentro síncrono, que es el próximo, ahí vamos a ir tocando cuáles son esos basamentos importantes que nos establece ese código y también cuáles son las sanciones, porque recordemos que el Código Orgánico Tributario también tiene sanciones penales. Y esas sanciones penales incluso están tipificadas en el Código Orgánico Tributario con cárcel a la hora de que de repente se halle un fraude comprobado y que vaya en contra de los principios que establece el Código Orgánico, entonces la sanción puede ser fuerte. Bueno, estimados participantes, voy con las recomendaciones finales. Una de las recomendaciones finales es que recordemos que estamos en Venezuela y lastimosamente tenemos 2 factores interruptores, que es los cortes de electricidad, ¿verdad? De energía eléctrica, y tenemos también el Internet, que puede darse el caso en que haya fallas o de repente quedamos sin tono, no hay Internet,
Y entonces, bueno, es una manera, como yo siempre lo digo, de tomar previsiones. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque ya hoy ustedes comenzaron el laxo académico ayer, ¿verdad? Hoy es nuestro primer encuentro síncrono. Ya ustedes cuentan con el plan de evaluación. De evaluación donde ustedes deben planificarse, deben encaminarse, deben organizarse para ir cumpliendo y desarrollando cada una de esas asignaciones o esas tareas. Entonces, ¿qué es importante? De que como ya ustedes cuentan con el plan de evaluación y tienen las fechas en que deben entregar cada una de sus actividades, no dormirse. Es decir, vayan adelantando, gánenle al tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que el éxito de este lapso académico va a depender de cada uno de ustedes. ¿Qué quiere decir con esto? De que si ustedes entregan a tiempo sus actividades sumativas, van a ir muy tranquilos, pero claro, subirlas bien. Otra cosa, revise bien los archivos que pasan, que montan en su plataforma, porque estos dos últimos laxos académicos que hemos culminado desde el año pasado y ahorita este que fue de enero a abril, hay muchos estudiantes que suben, me imagino que es por el apuro y que todas las unidades curriculares se ajuntan con la fecha y todo, y me colocan archivos que no tienen nada que ver con la unidad curricular. Entonces tengan cuidado con eso, revisen bien las cosas que suban. No suban a las carreras por subir las cosas. Revisen, le echen un ojazo para estar seguro de que la tarea que usted está subiendo a la plataforma tiene que ver con el profesor y tiene que ver con la unidad curricular que ustedes están cursando. Importante. Otra cosita también, recordemos que a la hora de cualquier duda, pregunta o inquietud, deben hacerla por el foro de dudas. Recordemos que la mensajería privada no es acta, porque ya las autoridades nos lo han dicho, los coordinadores y todo eso, no es acta para hacer preguntas. ¿Por qué se manda por el foro de dudas? Porque de repente la pregunta que tenga un participante puede ser la pregunta o la duda que tenga otro de sus compañeros. Entonces eso permite aclarar de manera general esa duda. Recordemos que nosotros los docentes, los facilitadores en cada uno de los roles, en las unidades curriculares que estamos impartiendo, estamos para encaminarlos, ¿ok? Para orientarlos y para llevarlo de la mano. Porque recordemos que nosotros simplemente le vamos a transmitir esos conocimientos, esas experiencias que hemos tenido en lo que es nuestra carrera profesional y que para muchos les puede servir, porque no es nada más, ustedes aprenden de nosotros, nosotros también aprendemos de ustedes cuando ustedes manifiestan de repente experiencia en cada una de las labores que ustedes ejecutan dentro de sus organizaciones. Entonces, importantísimo planificarse, organizarse y ejecutar, es decir, ir desarrollando sus tareas. Si hay dudas o preguntas, el foro de dudas, ¿ok? Tomar en consideración los cortes de electricidad, caídas de internet, porque a veces puede durar hasta un día, a veces hasta horas, a veces hasta 2, 3 días. Entonces, bueno, esos son cositas que ustedes tienen que tomar previsiones y anticiparse. Otra cosita también, estimados participantes, despierten esa capacidad investigativa, ¿ok? No se queden dormidos, investiguen, porque esa es la idea de uno cuando está como estudiante. ¿Ok? Investigar. Y algo importantísimo, la unidad curricular que ustedes están cursando conmigo es una unidad curricular que siempre sufre cambios. Siempre hay algo que se modifica, siempre hay una ley nueva que de repente nace, hay otras que están en ejecuciones, otras que están en revisiones. Entonces, bueno, ahí es importante. Fíjese que la última que sacaron fue la de la ley de pensiones que ahorita en mayo cumple un año prácticamente que empezó a manejarse. Entonces, bueno, allí es importante uno estar como quien dice atento a cada uno de esos pronunciamientos por parte de
el Estado. Y en este caso el Estado es el CENIA. A nivel nacional, ¿ok? Porque recuérdese que también tenemos a nivel municipal, que en este caso son las alcaldías. Y a nivel estadal, aquel organismo que el Estado permita. Por lo menos aquí en Aragua tenemos el Z. El Z es un ente recaudador en lo que es el tema de las estampillas y todo eso. Entonces, bueno, eso también es importante tenerlo presente, que no es únicamente el CENIA. El CENIA es a nivel nacional. Y recordemos que el CENIA tenemos dos corrientes, la administrativa que tiene que ver con tributos, impuestos, pero también tenemos la otra que es aduanera, que es la que tiene que ver con la parte de importaciones y exportaciones de cada una de esas operaciones y vinculaciones que hacen las empresas. Bueno, ya para finalizar en este primer encuentro síncrono, los dejo con este pensamiento donde dice que el conocimiento es el tesoro que nadie puede robar. Y realmente es así. Vamos por un trimestre exitoso. Recordemos que el conocimiento es de cada uno de ustedes. ¿Cómo lo adquieren o cómo lo aprenden? Estudiando, investigando y formándose. En este caso, como ustedes lo requieran. ¿Ok? Recordemos que el esfuerzo es importante y después ustedes van a ver su fruto. Bueno, estimados participantes, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y seguimos en comunicación desde manera virtual, esperándolo en nuestro segundo encuentro síncrono, Dios mediante, dentro de 4 semanas. Feliz noche.